pero habíamos arrancado un poco con punto flotante. Voy a repasar por arriba, si alguno no estuvo, no escuchó, no se acuerda, lo que sea, y seguimos. Digamos, la idea del punto flotante es lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, ¿sí? La cadena de bits que estábamos utilizando. Hasta ahora le vamos a poner de nombre mantisa y vamos a usar otra variable, otro número, digamos, otra cadena de bits que se va a llamar exponente. Tanto la mantisa como el exponente pueden estar en cualquier sistema, en cualquiera de las representaciones que habíamos visto en las prácticas anteriores, ¿sí? Binario con signo, sin signo, complemento 1, complemento 2 o exceso. Entonces, la mantisa, lo que venimos viendo hasta ahora, siempre estuvo por 2 a la 0, digamos, porque la coma siempre estuvo en el mismo lugar. Lo que hace el exponente es correr un poco el lugar de esa coma, ¿sí? Lo que nos permite es tener una mayor amplitud en el rango de los elementos que vamos a representar, de los números que vamos a representar. Pero eso no quiere decir que, eso no quiere decir que pueda escribir muchísimos más números. En realidad, lo que puedo hacer es ampliar el rango. ¿Qué pasó? ¿Qué se me fue? Esperen que se mamó, me parece. Ah, no. Alguien apretó compartir. Bien. En realidad lo que puedo hacer es ampliar el rango de lo que voy a de lo que voy a representar, pero lo que va a pasar es que van a existir muchos números que no puedo representar. Si estos huecos acá tienen que ver con que la resolución, ¿sí?, va a empezar a cambiar de acuerdo a si estoy cerca o lejos del cero, ¿sí? En los extremos la resolución va a ser diferente. Hasta ahora nosotros veníamos viendo que la resolución era siempre fija, era la diferencia entre un número y el inmediato siguiente. Sigue siendo así, el tema es que en el caso del punto fijo, en todo el largo del intervalo, la resolución es la misma. En el caso del punto flotante, depende de dónde mida la resolución, es el valor que va a tener, no va a ser igual en todo el intervalo. ¿Se entiende la diferencia? Cualquier cosa ustedes me van eh, diciendo, ¿sí? Pero siempre la resolución en punto flotante depende de dónde esté parado, digamos, de en qué parte de todo este intervalo esté parado. En punto fijo es igual la resolución en todos los puntos. Bien, entonces la resolución, como decíamos, va a tener un mínimo negativo, un máximo negativo, un mínimo positivo y un máximo negativo. Tampoco voy a llegar a números muy cerquita del cero. No hay problema, Diana. Bien, entonces, el máximo número positivo lo puedo encontrar con la máxima mantisa positiva y el mayor exponente positivo. Y el mínimo negativo, digamos, los extremos es siempre con el mayor exponente, con el máximo exponente y o la máxima o la mínima mantisa. Y lo más cerca del intervalo lo voy a encontrar, digamos, lo voy a conseguir con el mínimo, lo más cerca del cero, es decir, lo más cerca del cero lo voy a encontrar con los exponentes mínimos negativos y mínima mantisa o máxima mantisa, ¿sí? Depende el lado que esté buscando, ¿sí? Pero ese es eh, el rango en punto flotante. No es lo mismo que el rango en binario sin signo, que era de 0 a 2 a la n-1. En este caso cambia bastante. Fíjense que la aclaración que hace acá, digamos, la cantidad de combinaciones que yo puedo escribir es la misma que en punto fijo,
pero tengo mayor amplitud, ¿sí? Otra cosa que habíamos hablado el otro día, medio rápido al final de la clase, es el tema de la normalización. ¿Qué pasa? Como nosotros vamos a hacer... Esperen que quiero ver. Como nosotros vamos a poder escribir 10 por 2 a la 3, ¿sí? Va a ser lo mismo, digamos, este 80, digamos, si tengo una matriz entera y corro el exponente, lo puedo escribir de distintas formas. Vamos mejor este, a ver si se va a entender. Depende de dónde. ¿Dónde está? Esperen que encuentre. Acá está, mira esto. Entonces, fíjense lo que nos pasa con un ejemplo eh, con decimales. Y vamos al ejemplo más claro que es el de decimales. Yo el 40, digamos, esta fórmula de por 10 al 1 exponente, lo único que es el teorema fundamental de la numeración. No tiene muchas, no es que estamos inventando algo nuevo. Ahora te digo, mirá un ratito que termino, cierro esto y ahora nos fijamos. Igual si te llegó mi mensaje es porque estás en mi comisión. Estás en esta comisión. Si te llegó el mensaje por ideas, estás en esta comisión y en este grupo. Bien. Entonces, si yo tengo 40 por 10 a la 0, ¿sí? Me va a dar 40. Ahora, si yo corro la coma, supónganse que la coma primero está atrás del 0. 4, 0, coma. Si la coma la corro una posición para adelante, ¿sí? La coma de acá pasa para adelante del 0, fíjense cómo esa coma, esa posición que yo moví, se fue para el exponente. Ahora es 4 por 10 a la 1. Y eso sigue siendo 40. Si yo la coma la corro, la corro un poco más todavía, ¿sí? Y pongo 0,4 por 10 a la 2, porque ese corrimiento de coma lo que hace es ir subiéndome el exponente, ese valor me sigue dando 40. Y si sigo corriendo la coma un poco más, fíjense que, perdón, si la corro para el otro lado, ¿sí? Si le agrego un 0, me queda 400 por 10 a la 1, a la menos 1 sigue siendo 40. Entonces, esto es lo mismo que nos pasa en el sistema binario, nada más que es una forma más fácil de verlo con decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no pongo la coma fija o alguna especie de normalización, voy a poder escribir con la misma mantisa, digamos, con una mantisa y un exponente, con distintas mantisas y distintos exponentes, el mismo número de distintas formas. Entonces, no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es poder ampliar ese rango, no escribir muchas veces el mismo número. Entonces, para eso es que existe la normalización, ¿sí? La idea de la normalización es que definamos un lugar, ¿sí? O un lugar donde está la coma, ¿sí? Como para tener un límite y que no nos aparezcan este tipo de repeticiones, ¿sí? Para evitar todas estas repeticiones es donde definimos el tema de la normalización. Entonces, para que siempre esté normalizado, 0,1 nos permite que no se repitan estas cosas, ¿sí? Que no se mueva tanto, no se repitan tantos valores. Sí, este no me acuerdo si lo habíamos hecho el otro día, me parece que llegamos. Me parece que no llegamos a hacer ese número. Hasta ahí llegamos. No me parece que no llegamos, pero bueno, lo repasamos después. Entonces, la idea de la normalización es un poco eso. Esto lo habíamos repasado bastante rápido el otro día, pero, entonces, cuando normalizamos, la normalización solamente, porque hay distintos tipos de normalización. Ahora la vamos a seguir viendo, pero la normalización es que todos los dígitos binarios van a estar expresados de la forma 0,1. ¿Sí? Entonces, todas las mantisas binarias las vamos a interpretar de la forma 0,1. Fíjense este ejemplo que está en la práctica, ¿sí? Tengo
una mantisa fraccionaria normalizada, expresada en binario con signo de 10 bits y 5 bits para el exponente. Entonces tengo el primer bit para el signo, como es fraccionaria y está normalizada, me queda de la forma 0,100 porque la mantisa empieza con 1. Y el exponente, que está en binario sin signo, me da 14. Entonces, tengo, fíjense cómo habíamos dicho de usar la representación esta para después poder aplicar la propiedad distributiva y que sea más fácil sacar los números. Entonces, esto lo escribo con la fórmula, ¿sí? 2 a la menos 1, 2 a la menos 5, 2 a la menos 7, 2 a la menos 8, 2 a la menos 9. Escribo la fórmula y eso lo que me permite es aplicar la propiedad distributiva. Fíjense que 2 a la menos 1 por 2 a la 14 es 2 a la 13. 2 a la menos 5, 2 por 2 a la 14, 2 a la menos 9, menos 7 por 14, 2 a la 7, 2 a la 6, 2 a la 5. ¿Sí? Y eso es más fácil de calcular que hacer el cálculo de todas las potencias negativas. ¿Sí? Eso es bastante más sencillo. Bien, entonces la normalizada siempre es de la forma 0,1. Entonces, como siempre va a ser de la forma 0,1, ¿qué nos va a pasar? Como se nos da la situación de decir, ¿para qué voy a usar siempre ese 1 si siempre va a empezar la mantisa en 0,1? Por eso aparece el concepto de bit implícito, digamos. Si yo en todas las... Sí, después, ahora que vamos a terminar de verlo, así no lo corto, se los paso todos juntos. Como siempre van a ser las mantillas de la forma, las mantillas normalizadas siempre van a ser de la forma 0,1, porque surge la pregunta de por qué no almaceno ese 1, no lo escribo y tengo, además, amplío un poco el rango, porque siempre sé que ahí voy a tener después de la coma un 1. ¿Sí? Entonces ahí es donde aparece el bit implícito. ¿Qué significa? Que la mantilla va a estar normalizada con un bit implícito. Siempre va a estar ese 1 que no está escrito, pero lo suman a la hora del cálculo. Entonces, fíjense que en el mismo caso que vimos recién, el bit implícito, ¿qué va a pasar? Por el otro lado. Fíjense que la mantilla es fraccionaria normalizada con bit implícito. Entonces siempre va a ser 0,1. ¿Sí? Fíjense que está en rojo el bit implícito ese que se agrega. Me pasa lo mismo, lo que pasa es que ahora como que se me agrega ese valor más, ese bit implícito a la cuenta, ¿sí? Lo que me tengo que acordar es que si tengo una mantilla normalizada con bit implícito, tengo que acordarme de, a la hora de hacer el cálculo, también sumarlo. No está en la mantilla, no está escrito en la mantilla, pero también hay que sumarlo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El rango ya lo vimos. Ah, la resolución me falta. Me olvidé la resolución y me olvidé decirle cómo calcularla. Entonces, la resolución es lo mismo que venimos viendo hasta ahora, con punto fijo, ¿sí? Es la diferencia de dos mantizas consecutivas, pero ahora tengo que poner por el exponente, ¿sí? Lo mismo. Diferencia de dos mantizas consecutivas, o de una mantiza y la inmediata siguiente, por el exponente. Que siempre va a depender de dónde esté parado en el intervalo. Bien, ¿qué más? Este ejercicio, no, vamos a hacer el repaso, vamos acá. El otro día lo vimos medio rápido. Entonces, tenemos mantisa y exponente. Si la mantisa es entera, voy a correr esto, así no lo proyecto, ahí va. Si la mantisa es entera, ¿sí? La coma está
después de la mantilla, digamos. Es entera, entonces todos los números son enteros, la coma aparece acá atrás. Si la mantilla es fraccionaria, la coma la voy a poner adelante de todo, ¿sí? Va a ser la mantilla, digamos, o mi interpretación de la cadena de bits es de la forma 0, mantilla, digamos, por decirlo de alguna manera. En el caso de que la mantilla sea fraccionaria normalizada, la coma va a estar adelante del primer 1, ¿sí? O sea, la mantilla, la coma va a aparecer adelante del primer 1 porque va a estar normalizada. Siempre va a estar adelante del primer 1. En el caso de la que la mantilla sea fraccionaria normalizada con bit implícito, quiere decir que la normalizo, ¿sí? La coma la pongo adelante del primer 1 y le agrego atrás de la coma el bit implícito, ¿sí? Y después nos queda fraccionaria con bit implícito, que sería igual a la fraccionaria, así pongo 0, la mantilla, y adelante de toda la mantilla le pongo el 1, ¿sí? Le pongo el bit implícito. ¿Se ve la diferencia en todos los casos de cómo interpretar la mantilla? ¿Les queda alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Bien. Bueno. Y, bueno, ojo con el tema de las mantizas, ¿sí? Con el tema de la fraccionaria normalizada. Si es normalizada, siempre la coma está delante del primer 1. ¿Sí? Por más que tenga ceros, la coma está... no entendí la diferencia entre normalizada con bit implícito y fraccionaria con bit implícito. La fraccionaria con bit implícito, fíjate la mantisa, fíjate la mantisa. En el caso de la fraccionaria normalizada, la coma la pongo adelante de todo. ¿Sí? La coma la pondría acá. No me importa cómo... No me importa, en el caso de la fraccionaria no me importa lo que tenga la mantisa, directamente la coma la pongo adelante de la mantisa. En cambio, la fraccionaria normalizada, la coma siempre la voy a poner adelante del primer 1. ¿Sí? En ambos casos, después de la coma, agrego el bit implícito. ¿Sí? Fíjate que acá, en la fraccionaria normalizada con bit implícito, tengo 0,2 unos. Y acá tengo 0,101. Recién ahí agarra este 1 de la mantisa. ¿Bien? Buenísimo. Perfecto. Después. Bueno, ¿cómo hacemos para escribir un número en punto flotante normalizado? ¿No? Vamos a ver algún ejemplo de cómo escribirlo. Entonces, escribo, lo primero que tengo que hacer es ver cuál es el sistema propuesto para la mantisa. ¿Sí? Si la mantisa está en binario con signo, escribo el número en binario con signo. Y después, supónganse que si la tengo que llevar a normalizada, tengo que ir corriendo la coma, yo voy a tener una mantisa. Supónganse que quiero escribir el número, no sé, 10, por decir una cosa. Lo paso a la mantisa que esté, al sistema que esté definido para la mantisa. Y después lo que voy a hacer es ir corriendo la coma, depende de cómo me digan que va a ser la mantisa. Si es normalizada, si es fraccionaria, si es entera, es donde me va a quedar la coma. Y obviamente voy aumentando el exponente y después, bueno, o sea, me voy anotando el exponente y después también convierto el exponente en el sistema que corresponda para el exponente. Si voy corriendo la coma, sí, depende para dónde la corra, es si sumo o resto el exponente. Lo mismo si quiero escribir un número muy grande y no me alcanzan los bits. Si no me alcanzan los bits, voy a tener que correr la mantisa, perdón, voy a tener que correr la coma y bueno, el exponente por ahí va a cambiar.
Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Bien, mantisa de 23 bits, fraccionaria, un bit de signo normalizada en binario con signo. Tengo que representar el menos 13,5. Entonces, represento el 13, represento el 0,5, ¿sí? La coma me queda acá, fíjense. El primer bit es el de signo. Y me queda bit de signo, 13 y 0,5. ¿Bien? Por 2 a la 0, porque ahí tengo la coma. La coma está definida en ese lugar. Ahora, tengo que correr la coma porque el enunciado me dice que la mantisa tiene que estar normalizada. Entonces tengo que correr la coma hasta delante del primer 1. Hasta delante del primer 1 del número, ¿no? En caso de binario 5, con 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es esta coma que está acá, ir pasándola como, ¿sí? Para adelante, para que llegue adelante del primer 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El exponente va a aumentar, ¿sí? A medida que me corre a la izquierda, aumenta el exponente, ¿sí? Entonces, va pasando por delante, me queda la misma cadena de bits, pero por 2 a la 4, ¿sí? Porque la mantisa está normalizada. Y después ese 4 lo tengo que escribir en exceso. Y ese 4 del exponente lo tengo que escribir en el exceso. El número en binario no cambió, la mantisa en binario no cambió, lo que cambió es el exponente porque estoy corriendo la coma, ¿sí? La coma está, está marcada en rojo porque la coma está implícita. ¿Bien? ¿Se entiende ese traspaso? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se complica mucho? ¿Alguno tiene dudas? No es un tema sencillo, así que si no tienen dudas, bien, sí, no hay problema. Lo que queremos hacer es, bien, lo que queremos hacer es representar el número menos 13,5 con una mantisa de 23 bits. Acá no están escritos los 23 bits, ¿no? Pero bueno, pues son un montón. Pero mantisa de 23 bits fraccionaria con un bit de signo y normalizada. Entonces, y el exponente va a estar en 8 bits en exceso. Entonces, lo primero que hago es escribir el menos 13,5 en binario. ¿Sí? Entonces, el 13 es esta cadena de bits, está acá, 1101. Y el 0,5 es coma 1. Todos los demás bits son 0. ¿Sí? Después yo tengo que escribir la mantisa completa. Pero por ahí lo vamos a escribir. Ahí vamos a agregarle. Vamos a agrandarlo un poquito más. En fin. ¿Por qué no? Esperen que hice el lío. A ver si me lo deja agrandar. Bueno, ahora lo veo. Pero bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir en la mantisa, ¿sí? En binario, el 13,5. Sí, como yo tengo 23 bits, lo que va a pasar es que después el número final va a tener que tener 23 bits. Vamos a escribirlo por acá. Vamos a hacer que no me deje. Tengo que insertar cuadro de texto. Acá vamos a escribir el número final. Entonces, la mantisa tiene que tener 23 bits. Y tiene que ser fraccionaria con un bit de signo y normalizada. Si yo sé que el 13,5 se escribe de esta forma, ¿sí? Hasta ahí está bien, por 2 a la 0. Pero tengo que mover la coma porque me dice que la mantisa tiene que ser fraccionaria y normalizada. Entonces, tiene que ser fraccionaria, o sea que tiene que estar escrita de la forma 0, y normalizada, así que no solo es 0, sino tiene que estar escrita de la forma 0,1. ¿Sí? Entonces,
Para eso lo que voy a hacer es mover la coma. La alternativa o la forma que tengo de mover la coma es moviéndola para adelante o para atrás. Si me dijera que la mantisa tiene que ser entera, supónganse, yo podría mover esta coma, la puedo mover para atrás, ¿sí? Para la derecha. Como en este caso tiene que ser fraccionaria, la tengo que mover para adelante, ¿sí? Porque necesito que mi mantisa sea de la forma 0, y como necesito que sea de la forma 0,1, la voy a tener que mover hasta donde tenga el primer 1. Entonces, esta coma se va a ir moviendo para acá, para acá, para acá, y eso lo que hace es va aumentando el exponente. Entonces, si muevo la coma para acá, este exponente pasa de 0 a 1. Si lo vuelvo a mover, pasa de 0, de 1 a 2. Si lo vuelvo a mover, pasa de 1 a 3. Y cuando llego acá adelante, como lo moví 4 veces, ¿sí? Lo moví 1, 2, 3, 4. Por eso el exponente sube a 4. ¿Sí? Porque moví 4 veces la coma. La fui corriendo 4 posiciones. Entonces, fíjense que acá abajo está. La coma estaba acá, ¿sí? Y como la moví 1, 2, 3, 4, el exponente es el que sube, o sea, ese corrimiento de la coma aplica al aumento del exponente, y el exponente termina siendo en 4. ¿Sí? Estaba en 0 acá, voy moviendo la coma, ¿sí? Entonces me queda 4. ¿Sí? La mantisa acá me quedó fraccionaria y normalizada. ¿Por qué? Porque me quedó de la forma 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Pero siempre está la coma delante, con lo cual es fraccionaria, y el primer bit después de la coma es el 1, así que está normalizada. ¿Bien? Y después, este 4 lo tengo que escribir en exceso. Entonces lo que yo voy a hacer es, acá les voy a escribir el número completo. Esperen que quiero insertar un cuadro de texto. El número final va a ser, la mantisa va a ser 1, 1, 0, 1, 1, 0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y me había comido el primer bit de signo. Así que la mantisa tiene 23 bits, tiene adelante el bit de signo, todos los bits de la mantisa, ¿sí? Y el exponente que era 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Entonces, el menos 13,5 con una mantisa de 23 bits fraccionario, con un bit de signo, normalizada, binario con signo, y un exponente de 8 bits entero en exceso, me da este número, ¿sí? Esta cadena de bits representa mantisa y exponente. ¿Sí? La mantisa, acuérdense que era de 23 bits. El primer bit de signo, y después, para interpretar, se tienen que acordar que es una mantisa fraccionaria normalizada. Ahí, este sería el resultado, digamos, de escribir el menos 13,5 en este sistema de puntos flotantes. ¿Ahí se entendió mejor? Bien, ¿alguien más que no había entendido? No me acuerdo quién. ¿Quedó más claro? El 4 en exceso, como lo veníamos calculando antes, acordate que es un exceso de 8 bits, entonces el exceso, ¿cuánto era? 2. Tenemos que calcular el exceso. Acuérdense que el exceso es en 8 bits, así que calculo el exceso, interpreto, perdón, al 4 le sumo el exceso y lo interpreto en binario. ¿Sí? Esa era la forma de calcular el exceso. Bien, cuesta un poco esta
punto flotante, así que no se preocupen si todavía no lo casan, no hay problema. Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Yo tengo acá un ejemplo de rango, ¿sí? El mismo sistema, ¿sí? Punto flotante, 24 bits de matriz fraccionaria, un bit de signo y 8 bits entero. Ah, no es la misma. Es matriz fraccionaria sola, un bit de signo, binario con signo y el exponente en 8 bits, pero en complemento 2. Entonces, máximo número positivo, todos los números en 1. Máximo positivo de la mantisa, del exponente, ¿sí? Máximo número de exponente de la mantisa, máximo número del exponente. Digamos, máximo número representable en la mantisa, máximo número representable positivo en el exponente, y me queda el extremo superior positivo sería, bueno, esto es por la cuenta, debería estar todo escrita, pero no lo voy a escribir todo, pero es muy fácil así. ¿Sí? Fíjense, máximo número positivo, máximo, en el caso de el máximo negativo pasa lo mismo, siempre es exponente positivo, el máximo exponente positivo. Esto es así de 1 menos 2 a la 23 porque como es fraccionario es más fácil de calcular. Esto es el 0, esto es más fácil, ¿sí? Digamos, el número más chiquito que yo puedo representar con una mantisa fraccionaria que no sea el 0. ¿Sí? El número más chiquito que yo puedo representar que no sea el 0 en la mantisa. El número más grande, perdón, el número negativo más grande, ¿sí? Fíjense esta parte por ahí que es más fácil de ver que el binario, que si todavía no están gancheros con el binario, por ahí no se dan cuenta, pero es el número más chiquito negativo, si el exponente más chiquito negativo, es el que va a estar más cerca del 0. El más chiquito, es el que me va a dar un acercamiento más al 0. Y el más grande, el exponente más grande, es el que me va a alejar. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando por 2 a un número muy grande. ¿Sí? Si yo multiplico por 2 a un número muy grande, me lleva al extremo superior. Si yo multiplico por 2 a un número muy chiquito, como es 2 a la menos 128, me lleva a acercarme mucho al 0. ¿Sí? ¿Y qué más? Y pues nada, o sea, siempre mantisa grande en los extremos, la mantisa más grande en los extremos, la mantisa más chiquita cerca del 0, que no sea 0, y en el exponente, depende de en qué lado quiero estar, es o el positivo más grande o el negativo más grande. Siempre hablando de lo más grande para ver los extremos hablando del rango. Lo mismo hago para calcular la resolución. ¿Sí? Como decíamos hoy, la diferencia de dos mantisas siempre consecutivas, ¿sí? Siempre la diferencia de dos mantisas consecutivas, y tiene demasiado texto esto. Por el exponente, ¿sí? Digamos, la resolución en el extremo superior o la resolución es en el extremo inferior, usan los mismos exponentes, el positivo más grande y el negativo más chico, o el negativo más chiquito de todos. Depende de dónde esté buscando calcular la resolución. Dijimos que, porque la diferencia entre dos matrices consecutivas es 0, digamos.
perdón, sí. El exponente entre dos matrices, la diferencia de exponente entre dos matrices consecutivas es cero. Entonces podemos calcular directamente eh, el valor. ¿Sí? Cuando la matriz es entera, fíjense que si yo lo veo en el cero, no hace falta mucho cálculo, pero si me voy a, por ahí, si cambio la matriz, si cambio la coma de lugar, la resolución va cambiando más todavía. Bien. Bueno, esto era lo que yo quería repasar el otro día de lo que era el error. El error en punto fijo, como lo habíamos visto en el tema de la autoevaluación, siempre se da igual, digamos, el error en punto fijo siempre es el número que quiero representar, el número que represento menos el número que quiero representar menos el número que represente. En punto flotante aparece el error relativo. Sí, sí, Fabio, porque depende, digamos, en punto flotante, la resolución depende de en qué punto del intervalo estés. Fíjate que acá, fíjate que acá la resolución, digamos, la resolución es esta distancia. Entonces, depende de dónde estés mirando, la distancia entre un punto que puedo representar y el otro cambia. En el punto 9 de la práctica, no me acuerdo qué te pregunta el punto 9 de la práctica. A ver, dame un segundo. Ok. Abro la práctica que no me acuerdo. Claro, pero ahí te está viendo el error absoluto máximo. Ah, ¿para qué? ¿Para qué sigo viendo esto? Porque me estás mandando por ahí en vivo el chico, el resto no está viendo cuál es la duda. Dame un segundo. Por acá me están preguntando por el ejercicio 9, ¿no? De la práctica. Me pregunta. Considerando que las personas de estancamiento y cambiar de ser sí, a ver para qué quiero acá. La resolución. Ah, no puedes escribir en el de todos. Sí, chicos, les voy a pasar la presentación. Bueno, quiero cerrar esta consulta que me mandaron acá y sigo con lo de la presentación. Ahora se los mando por Discord. Ahora si llegamos a terminarla toda, ya se las mando. Si no, la tengo que cortar, porque si no, em, si ya terminamos, ya se las mando toda completa y lista. La resolución, la representación al punto 1. Sí, sí, lo que calculaste de resolución, ¿no? No sé a qué le hace referencia, Fabio, pero si es el ejercicio de arriba, te voy a hacer la cuenta.
Sí, tomando las cadenas del ejercicio 1, lo que haces es, sí, calcular, exacto, calculas la resolución y después te fijas cuál es el error máximo que pudiste haber cometido. Sí. Sí, y después tenés que calcular el error máximo. Sí, creo que me lo había pasado. Sí, está bien. ¿Por qué el error máximo? Ah, está bien. No, no tiene que ver que sean 6 bits con que sea 2 a la 6. No, no, que la mantilla sea de 6 bits no tiene que ver con que la resolución va a ser 2 a la menos 6. Con la resolución, si son 6 bits. Exponente, acá por lo que veo, bueno, vamos a terminar el ejercicio, la explicación, y ahora lo retomamos, pero no entiendo de dónde tomás el 2 a la 6. 2 a la menos 6, perdón. Que tenga 6 bits, la mantilla no tiene nada que ver con el exponente. Vamos a terminar esto y ahora lo revisamos, pero no, sino que nos queda tan colgado. Porque la resolución es la diferencia entre, acordate, siempre es la diferencia entre un número y el inmediato siguiente. Va, ¿sí? Si vos querés ver la resolución, depende de dónde quieras mirar la resolución. Claro, pero la mantilla es de 6 bits y el exponente es de 4. La resolución tiene que ver un poco con el exponente también. Acordate que en este intervalo, ¿sí? Depende de dónde, más allá de cuántos bits tenga la mantilla, el, el exponente va a determinar en qué parte del intervalo me encuentro. Entonces, no es lo mismo la resolución cerca del cero que la resolución en los extremos. Claro, pero no entiendo la duda. Si la resolución es de 6 bits. Ah, ya te entendí. Sí, está bien. Si vos tenés una mantilla de 6 bits, sí, la resolución es de 6 bits por el exponente. Sí, sí, está bien. Ya te entendí, me parece. A veces escribiéndolo es difícil, pero sí. Bien, entonces, habíamos visto en punto fijo que la diferencia del error del número que quiero representar menos el número que estoy representando, de nada, es el error. Entonces acá empieza a jugar dos diferencias. El error absoluto, que es ese el que habíamos hablado, y el error relativo, que va a ser el error absoluto sobre el número que quiero representar, que va a ser más como relativo al número que estoy representando. Y el máximo, fíjense el ejemplo, ¿no? Supónganse que yo quiero representar el número 5,015, ¿sí?
Y yo los números que puedo representar es el 5,01 o el 5,02. ¿Sí? No puedo representar el número 5,015, porque es muy chiquito. Si represento el 0,01 no estaría bien. Y si represento el 0,2 tampoco, me estoy corriendo. Entonces el error absoluto máximo es la diferencia entre los... Es el promedio, sería como que si yo quiero representar este valor y estos dos son los posibles que puedo representar, lo divido. Ese es el error. Es como que el más grande que puedo cometer. Digamos, si yo quiero si yo quiero escribir el número 5,015 es el valor que va a estar en el medio. Entonces es el número con más error que puedo representar. Con cualquiera de los dos extremos. Por ejemplo, si yo quisiera representar el 5,011, si represento el 5,01 estoy en un error muy chiquito. ¿Sí? Entonces, el error máximo que puedo cometer es la mitad, digamos, es entre la mitad de dos números que yo puedo representar. ¿Sí? Es como que cualquiera de los valores que yo represente en el medio de estos, si yo represento un número que está muy cerca del 5,02, voy a tener un error mucho más chiquito. Y el error máximo, ¿sí? El error máximo cometido es el que está en el medio, que cualquiera de los dos casos, si represento el 5,01 o el 5,02, voy a tener el mismo error. ¿Sí? El promedio o el error absoluto máximo es el mismo. Porque de acá para acá o de acá para acá tengo la misma distancia y es el mismo error. Estamos hasta ahí más o menos. Igual las fórmulas estas están todas en la práctica. Yo trato de ponerle un poco de palabras a ver si se entiende mejor. Pero no estoy diciendo nada que no esté. Fíjense que por acá están todas las fórmulas escritas. No estoy diciendo nada que no esté escrito. Vamos a ver otro ejemplo, que quiero ver si hay otro ejemplo importante para que no se nos pase mucho el tiempo. Absoluto. ¿Alguno tiene alguna otra duda de todo esto todavía? Son algunos ejercicios. Fundamental. Cuando sumo y resto, por las dudas, capaz me olvidaba. Cuando sumo y resto números en punto flotante, siempre tengo que sumar, siempre sumo mantizas. El exponente tiene que ser igual. Si yo voy a sumar dos números que tienen distinto exponente, los tengo que llevar al mismo. Si no tienen el mismo exponente, no puedo operar. Y eso es muy importante. ¿Sí? Siempre las mantizas tienen que tener el mismo peso. Ojo con eso porque es fundamental. Supónganse, vamos a aprovechar este ejemplo. Supónganse que quiero sumar estas dos P y Q. O subo un exponente o bajo el otro. Y en este caso, se les va a complicar bajar Q, pero siempre fíjense que tienen que tener el mismo exponente. Entonces, o subimos P, ¿sí? O hago P un exponente más grande, o hago Q un exponente más chico. ¿Qué pasa con eso? Ahí lo que pasa es que la mantiza, qué es lo que le pasa a la mantiza si yo quiero subir o bajar un exponente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver si se entendió algo. Mover la coma, bien, sí. Y cuando muevo la coma, ¿qué pasa con los exponentes?
Sube, bien, sí. Perfecto. Más que nada quiero chequear que me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo lo que quiero hacer es agrandar o achicar un exponente, lo que voy a hacer es mover una coma, mover la coma. Mover la coma para un lado o para el otro, dependiendo de a dónde quiero, qué quiero hacer con el exponente. Entonces, vamos al ejemplo acá. Esperen que creo que esto tiene efecto. Así se ve mejor. Fíjense. Si yo quiero subir el exponente, lo que hago es correr hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Q? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo bajar el exponente? Fíjense que Q, si yo lo bajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense la mantilla. Lo que hice es correr la coma, ¿sí? Para la derecha y achicar el exponente. ¿Sí? Ojo que esto no siempre se puede hacer y no siempre se puede hacer con todas las mantillas o con todos los exponentes. ¿Sí? Depende de... Pero bueno, en este caso lo que hicimos fue bajar Q. A veces tenés que jugar con los dos, ¿sí? Porque fíjense que acá todavía sigue siendo mayor a P. Tiene que ser igual. Entonces, si lo volvemos a bajar, vuelvo a cambiar el exponente. Ahí me queda igual. Pero ojo, porque si yo acá tuviera un 1, claro, sí. O sea, si no puedo si no puedo ajustar los exponentes, no puedo llegar al mismo exponente, no puedo sumar. Lo que pasa a veces es que tengo que mover los dos. Por ahí mover uno para adelante, uno para atrás y llego. Lo que tengo que tener cuidado es que yo puedo correr la coma siempre y cuando lo que esté tirando, digamos, donde esté moviendo la coma, haya ceros. Si yo tuviera un 1, supónganse, fíjense que acá lo que se hizo fue correr la coma dos veces, ¿sí? Si yo hubiera tenido un 1 acá adelante, no puedo hacer este corrimiento con Q. Solamente lo puedo hacer porque adelante había un 0, entonces el 0 lo puedo descartar. Pero si tengo un 1 no se puede. Si hubiera tenido un 1 acá adelante, este doble corrimiento que hicimos no se puede. Y ahí, bueno, se llegó a igualar los exponentes. Fíjense que acá tenemos igual exponente. Y a igual exponente sí puedo hacer la cuenta. ¿Sí? Fíjense que este es Q y este de abajo es las mantizas, ¿sí? Son las mantizas de P y Q. ¿Sí? Porque el exponente lo llegué a igualar. Si no puedo igualar exponentes, no puedo hacer la suma ni la resta. Eso es fundamental, chicos. Eso no se negocia, digamos. Si hay una suma con distintos exponentes, no solo que no puedo hacer la suma, sino que los exponentes no se suman. ¿Sí? Los exponentes no se suman ni se restan. Los exponentes tienen que ser iguales y lo que se suma y resta son las mantizas. Eso es fundamental. Ahí sí que no hay muchas chances, digamos. Esto es importantísimo para hacer las sumas. Entonces, fíjense que el resultado es el resultado de la suma por el exponente este que igualamos, ¿sí? Este es el exponente y este es el exponente. El exponente no se suma, fundamental, y lo único que se suma son mantizas, siempre el exponente tiene que ser igual. Bien. Y acá nos queda el estándar, pero no sé si vale la pena mencionarlo. Digamos, para esto de punto flotante existen dos estándares, hay algunos ejercicios de la práctica, ¿sí? Existen dos estándares que definen cómo utilizar este sistema de puntos flotantes, ¿sí? Tanto mantiza como exponente, ¿sí? Definen el estándar, tiene simple precisión o doble precisión, ¿sí? Simple precisión son 32 bits, doble precisión son 64. La mantiza es, acá, fíjense que acá abajo está, vamos a tratar de llegar a terminarlo y después se los paso.
fraccionaria normalizada, después de la coma, y con el exponente en 2 a la n menos 1 menos 1, ¿sí? Y tiene algunas particularidades el estándar, no es que, o sea, aparte de ser un estándar y define algunas cosas, define algunos valores como los del IEEE. Es lo mismo, matiza y exponente es lo mismo, fíjate que acá, estos son los casos particulares, digamos. En el caso de 32 bits, los números los seguimos expresando de la misma forma que veníamos viendo, con bit de signo, exponente y matiza. Pero fíjense que en algunos casos en particular está definido el 0, el menos 0, el infinito. Sí, es lo mismo, la interpretación es la misma, lo único que tenés que tener en cuenta es cómo es el exponente, cómo es la mantisa y los casos en particular de cada uno. Y estos son los casos particulares que tiene tanto en 32 bits como en 64. ¿Sí? En los casos particulares, igual, en el medio los valores que se pueden representar. No es más que el mismo punto flotante que ya conocemos, solamente que define algunos detalles en particular. ¿Sí? Como por ejemplo la mantisa, y, perdón, el exponente, y que la mantisa es fraccionaria normalizada. ¿Bien? Eso es como lo particular del punto flotante. Esperen que quiero repasar a ver si me faltó algo. Todavía nos falta algunas cosas del punto flotante que tengo otra explicación para el viernes. Es un tema largo, pesado, difícil de entender. Pero bueno, si tienen alguna consulta, creo que las dos cosas importantes a tener en cuenta es este tema de si la matriz es entera, fraccionaria, normalizada con bit implícito, esas diferentes cosas. Y el otro punto importantísimo es el tema de la suma. ¿Sí? La suma, el tema de la suma y de correr de correr la coma. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quieren que repasemos algún punto en particular? Ahora que llegamos hasta el final, yo les voy a pasar en Discord, les voy a compartir la presentación para que tengan para verlo. Creo que con esto ya pueden hacer. Nos queda todavía una parte bastante, pero la vamos a ver el viernes. Ya con eso el ejercicio 1, 2, 3. Bueno, 3, 4, quiero ver qué ejercicio pueden hacer. 4, 5 y 6. A ver qué nos queda explicar. 3. Sí, ya creo que vienen bastante. Vamos a explicar qué es lo que nos queda. Sí, ahí te genero el link de Discord de nuevo. A ver, dame un segundo. Detergente.
Copiar. ¿Dónde está de nuevo el link de Discord? Por si alguno no está. Me habían pedido. El ejercicio de la suma. Sí, vamos al ejercicio de la suma. El ejercicio de lo de la suma es siempre teniendo en cuenta el exponente, solamente puedo sumar o restar cuando tengo el mismo exponente. ¿Sí? Siempre tengo que tener el mismo exponente. Entonces, si quiero subir el exponente, corro la coma hacia la derecha, ¿sí? Si lo que quiero es aumentar el valor del exponente, corro la coma hacia la derecha, así voy agregando 0. Y si quiero bajar el exponente, voy a correr a la izquierda, ¿sí? La coma y voy a ir restándole al exponente, ¿sí? Entonces, en el caso de P, ¿qué vamos a hacer? Bajar el exponente. Entonces, achico el exponente y corro la coma para la izquierda en la mantisa. ¿Sí? Entonces acá, fíjate que teníamos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y acá como corrimos la coma, ¿sí? Hicimos el corrimiento hacia la izquierda, entonces la coma la movimos para la derecha. Y la coma se corrió uno para atrás, uno para el lado de la derecha, la mantisa se corre para la izquierda. ¿Sí? La mantisa como que se va yendo para la izquierda y la coma para la derecha. Eso por ahí confunde, porque la mantisa va para la izquierda, la coma para la derecha. Y en el otro caso es al revés. La coma va para la izquierda y la mantisa como que va para la derecha. Entonces, en este caso, cuando bajo el exponente, ¿sí? Corro la coma, fíjense, ¿sí? Le agrego un 0, digamos, corro la mantisa para la izquierda y la coma se va uno más para allá. Entonces achico el exponente. Como en el primer momento que bajamos el exponente no, no me alcanza, porque todavía el exponente de P es más chico, tengo que volver a bajarlo. ¿Sí? Fíjense que acá tengo 1, 1, 1, 0. Yo tengo que llegar todavía a 1, 1, 0, 1. Entonces tengo que bajarlo uno más. ¿Sí? Para bajarlo uno más, vuelvo a correr otra vez la coma. ¿Sí? Entonces fíjate que acá atrás se vuelve a agregar un 0. En el primer corrimiento, en la primera bajada del exponente, me agrego un 0. En la segunda se agregan 2 ceros. ¿Sí? Entonces la matiza se fue yendo para la izquierda. Fui agregando ceros atrás, achicando el exponente.